En esta clase vamos a empezar a hablar del incumplimiento inimputable. Para eso vamos a decir que, si bien el principio es que el deudor es responsable del, del cumplimiento de la prestación y frente a su incumplimiento va a dar lugar al ejercicio de las acciones por parte del acreedor tendientes a obtener el cumplimiento de la prestación, también es cierto que en algunos supuestos su responsabilidad es inexistente. Y esto va a ser cuando la prestación resulte imposible de ejecutar, justamente por la ocurrencia de una causa genérica, entre las que encontramos el caso fortuito de la fuerza mayor, que están definidas acá en esta pantalla. Les pusimos el artículo del 1730. Dice: se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. Y tanto caso fortuito o fuerza mayor eximen de responsabilidad, excepto una disposición en contrario. Este código emplea los términos caso fortuito y fuerza mayor como sinónimos. Ahora bien, en este tema de lo que vamos a estar hablando es de aquellos supuestos en los cuales, frente al incumplimiento del deudor, no se genera su responsabilidad. Por eso hablamos del incumplimiento inimputable o, como está denominado en el código, imposibilidad de cumplimiento. Para esto nos vamos a remitir al artículo 955, que nos va a dar la definición, y dice: la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación producida por caso fortuito o fuerza mayor extingue la obligación sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados. Ahora bien, ¿qué requisitos se tienen que dar para que estemos hablando de esta imposibilidad de cumplimiento, este incumplimiento inimputable del deudor respecto de su prestación? Bueno, acá los tenemos en la pantalla. El primero es que la prestación sea efectivamente imposible. Esto quiere decir que sea imposible tanto física como jurídicamente hablando, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando de una obligación intuite persona, es decir, que solamente la puede cumplir ese deudor y por un caso fortuito no la puede llevar adelante porque fallece o por lo que fuese, bueno, entonces acá estamos frente a una situación de imposibilidad de cumplir esa prestación de manera física. Ahora, también esta imposibilidad de cumplir la prestación puede provenir por un obstáculo del derecho, y acá estamos hablando de una imposibilidad jurídica, y podemos citar como ejemplo cuando el deudor se compromete a ejercitar una actividad en un lugar determinado en el cual esa actividad está prohibida, ¿sí? Entonces ahí se va a dar este requisito de prestación efectivamente imposible. Además, es decir, todos estos requisitos tienen que darse de manera conjunta, ¿no? Además, esta imposibilidad tiene que ser de cumplimiento sobreviniente. ¿Qué quiere decir? Que al nacimiento de la obligación no existía un obstáculo para el cumplimiento de esta prestación. Es decir, que al nacimiento de la obligación la prestación era de cumplimiento posible. ¿Se acuerdan cuando vimos los requisitos de la prestación? Uno de ellos era la posibilidad. Bueno, acá lo que estamos viendo es que no va a generar responsabilidad para el deudor porque se genera un obstáculo que hace imposible el cumplimiento de la prestación, pero con sobreviniencia al nacimiento de la obligación. Porque si desde el nacimiento mismo de la obligación ya era imposible cumplir la prestación, entonces ahí tendríamos una cuestión que tiene que ver no con la imposibilidad del cumplimiento, sino con la validez de la obligación. Y no tendríamos una obligación porque no se da uno de los requisitos de la prestación, justamente, que es la posibilidad. Esto ya lo habíamos visto en la primera clase. Además, esa imposibilidad tiene que ser de cumplimiento absoluta. Esto quiere decir
que no puede ser cumplida por nadie. Ese obstáculo no puede ser vencido por nadie. No es que ese deudor en particular no puede cumplir. Nadie puede cumplir en esa situación. Además, tiene que ser objetiva, conforme a lo que pusimos acá en esta pantalla. Esto quiere decir que el impedimento esté referido al contenido de la prestación en sí misma, ¿sí? Y otro de los requisitos para que estemos en esta situación excepcional es que la imposibilidad tiene que ser de cumplimiento definitiva. Es decir, que no puede ser cumplida con posterioridad. Es decir, que el deudor no va a poder cumplir ni aún cesada la causal que da lugar a esta imposibilidad de cumplimiento. ¿Y esto por qué lo remarcamos? Porque se puede dar una situación de imposibilidad temporaria, ¿sí? Que es diferente de la imposibilidad definitiva. Y ahí nos vamos a tener que remitir, como dice acá el artículo 956, que lo que nos va a decir es que la imposibilidad sobrevenida o sobreviniente, objetiva, absoluta, pero que en este caso es temporaria de la prestación, solamente va a tener efecto extintivo, es decir, que solamente va a extinguir la prestación cuando el plazo es esencial, ¿sí? O cuando su duración frustra el interés del acreedor de modo irreversible. Es decir, que para el acreedor no le interesa que se cumpla con posterioridad, ¿sí? Si bien el deudor podría cumplir, al acreedor esto ya no le interesaría. Por ejemplo, un caso de plazo esencial es un servicio de lunch. Si yo contrato un servicio de lunch, a mí me interesa que el día X a determinada hora se cumpla la prestación. Si por un evento fortuito no lo puede cumplir ese día, pero lo puede cumplir el otro día, a mí ya no me interesa porque carece de interés, ¿sí? Para mí que soy el acreedor. Y en este caso, lo que tenemos que remarcar es lo que decía el artículo 955, que si la imposibilidad sobreviene debido a causas que son imputables al deudor, ya no estamos hablando de una situación de caso fortuito, que justamente uno de los requisitos del caso fortuito es que no haya culpa ni dolo del deudor. Si se da la situación en la cual el incumplimiento no se puede llevar a cabo, pero por una causa que le es imputable al deudor, se modifica la obligación y ya se convierte en una obligación de pago de indemnización por los daños que ha causado ese incumplimiento por parte del deudor, porque justamente la prestación debida ya no puede ser cumplida, pero acá la diferencia es que, vuelvo a repetir, es por una causa imputable al deudor. Y también tenemos que señalar que el deudor va a tener que responder frente al incumplimiento, aun cuando se dan los elementos de un caso fortuito o fuerza mayor, si el deudor ha asumido expresamente a través de un pacto de garantía justamente este caso fortuito. Cuando el deudor en un contrato asume un pacto de garantía, asume el caso fortuito. Esto quiere decir que aun cuando suceda un caso fortuito, un evento fortuito, no se va a exonerar y va a tener que responder si no puede cumplir con la prestación por una indemnización. Recuerden que en cualquier otro caso se va a eximir de responder, o sea que no va a tener responsabilidad. Justamente es en esto sobre lo que versa este tema. Es un tema bastante concreto, conciso, no ofrece mayores dificultades, entonces con estos dos artículos vamos a poder aclarar todo este panorama. Ahora bien, un tema que no habíamos que había quedado sin ver en las clases pasadas era el del pago por consignación y ahora lo vamos a tratar. Este tema, el de pago por consignación y el de pago con subrogación, son temas en los cuales el código nos va a dar todos los elementos para poder entender el alcance de estos temas. Pero sin embargo los vamos a analizar por lo menos de manera somera. En cuanto al pago por consignación,
es la vía que la ley le concede al deudor a fin de que pueda efectuar el pago mediante un depósito. Después vamos a ver que este depósito puede ser judicial o extrajudicial, porque la consignación justamente se puede dar de dos maneras, o judicial o extrajudicial. Y de esa manera se va a liberar cuando se ve impedido efectuar el pago naturalmente. Es decir, en un pago natural el deudor cumple, el acreedor acepta el cumplimiento de la prestación y ahí se extingue la obligación y se libera el deudor. ¿Se acuerdan que esto lo vimos con los efectos del pago? Pero también se puede dar esta situación, ¿sí?, excepcional, en la cual por alguna circunstancia el deudor se ve impedido de agotar naturalmente las instancias del pago y es por eso que puede recurrir a este pago por consignación. Ya les había dicho que, les había adelantado, que la consignación puede ser judicial o extrajudicial. Salvo la consignación extrajudicial, que está limitada únicamente para el depósito de sumas de dinero, la consignación judicial es aplicable no solamente a las sumas de dinero, al depósito de sumas de dinero, también es aplicable a las obligaciones de dar cosas ciertas y también es aplicable respecto de dar cosas indeterminadas cuya elección depende del acreedor. ¿Sí? Cuando veamos la clasificación de obligaciones y veamos obligaciones alternativas, vamos a ver que la elección de la cosa con la cual se va a cumplir la prestación va a estar a cargo del acreedor, puede ser una situación, y en ese caso, si el acreedor no efectúa la elección de la cosa con la cual el deudor va a cumplir la prestación, bueno, la va a poder efectuar el acreedor y el pago lo va a poder hacer a través de la consignación, de este depósito. Sin embargo, no es aplicable a las obligaciones de hacer, ¿sí? Salvo que estas obligaciones de hacer impliquen un resultado concreto que sea una cosa, por ejemplo, pintar un cuadro. Bueno, en este caso, esa obligación de hacer que se traduce en una cosa, el objeto se materializa a través de una cosa, bueno, en este caso sí, voy a poder entregar el cuadro en depósito por consignación y en este caso liberarme. Pero en cualquier otra obligación de hacer pura, no puedo hacer un depósito de una acción, ¿sí?, salvo que, vuelvo a repetir, se concrete en un objeto. ¿Cuáles son los caracteres que va a tener la consignación? Bueno, por un lado es excepcional, justamente porque no es un medio de extinción normal y natural en el pago, ¿sí? Vuelvo a repetir, lo normal y natural es que el acreedor acepte el pago, el deudor lleve a cabo la prestación y ahí se extinga la obligación y se libera al deudor. Además, otro de los caracteres que tiene el pago por consignación es que se tienen que respetar los principios generales del pago. Los principios generales del pago que hacen a la validez del pago, ¿sí?, tanto en cuanto al objeto, los sujetos, el principio de puntualidad, ¿sí?, y el principio de la identidad, vuelvo a repetir, es decir, que el acreedor no puede recibir una cosa diferente de la debida. Cuando se consigna, nada más se puede consignar aquello que se ha comprometido en la obligación. Y la consignación se tiene que hacer respecto de aquel que es el acreedor, ¿sí? Lo mismo que sucede con el principio de puntualidad, ¿sí? Solamente se puede consignar un pago que está en término, no un pago que está fuera de término. Y el otro carácter que vamos a ver en esta pantalla es que la consignación es facultativa. Esto quiere decir que es una facultad del deudor hacer el pago por consignación. Podría no hacerlo y esperar que el acreedor le reclame el cumplimiento de la prestación y bueno, ahí planteará su situación. Ya habíamos adelantado que la consignación puede ser judicial o puede ser extrajudicial.
acá les pusimos en la pantalla que la consignación judicial está regulada en los artículos 904 hasta el 909 inclusive, y la consignación extrajudicial a partir del artículo 910. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la consignación judicial implica que ese depósito se va a realizar justamente en un juzgado a través de un proceso, de un expediente en el cual se va a iniciar ante el juzgado de turno y ahí se va a llevar a cabo todo el proceso para, para depositar lo que se quiere dar en pago. Por supuesto que el juez va a tener que verificar que se den primero todos los principios que hacen a la identidad del pago, ¿sí? Que esto ya lo dijimos, o sea, que el que se dé lo que se está dando en depósito sea lo que se asumió como prestación, que se ponga a disposición del verdadero acreedor, bueno, en el tiempo que corresponde, en el lugar donde corresponde, ¿sí? Esto tiene que ver con el principio sí, de localización. Y el artículo, perdón, y la consignación extrajudicial, la diferencia que va a tener es que a partir del Código Civil y Comercial está regulada expresamente en el 910 y ese depósito se va a hacer a través de un escribano. ¿Sí? Esa es la diferencia entre la judicial y la extrajudicial. Vamos a ver que en el artículo 904 nos va a decir en qué casos procede la consignación judicial. Bueno, primero dice cuando el acreedor fue constituido en mora, es decir, el deudor lo va a intimar a que reciba el pago y el acreedor no lo quiere hacer, bueno, en este caso entonces lo va a poder consignar. También cuando tiene incertidumbre respecto de la persona del acreedor, es decir, no sabe a ciencia cierta quién es el acreedor y bueno, para efectuar el pago que sea válido y evitar justamente realizar un pago indebido a alguien que no es el acreedor, bueno, la herramienta con la que cuenta es el pago por consignación. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando se tiene que hacer un pago a una sucesión y no se sabe a ciencia cierta quiénes son los herederos. Bueno, entonces para evitar cualquier situación eventual posterior que implique un pago indebido que le ha realizado una persona que no era en definitiva ser el verdadero acreedor, bueno, lo que se puede hacer es justamente hacer este pago por consignación. Después, también dice que procede en el caso del que el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Bueno, entonces acá también, cuando el deudor tiene una dificultad para hacer un pago que para él sea seguro, bueno, también tiene abierta la vía de la consignación. Lo que les quería decir es que estos casos del artículo 904 no son taxativos, lo cual quiere decir que se pueden presentar otros supuestos que habiliten la consignación más allá de estos que establece expresamente el artículo 904. Si me preguntan otros supuestos, bueno, puede ser, por ejemplo, se desconoce el domicilio del acreedor, ¿sí? No sé el domicilio del acreedor porque el acreedor desapareció, bueno, entonces es otra circunstancia que me habilita, más allá de estos casos que taxativamente, vuelvo a repetir, establece el artículo 904. Bien, en cuanto a los requisitos para que sea admisible, o requisitos de admisibilidad del pago por consignación, vamos a ver qué dice el artículo 905. Dice que está sujeto a los mismos requisitos del pago, es decir, en cuanto a los sujetos y en cuanto al objeto. Esto va a generar una serie de consecuencias. ¿Qué consecuencias va a tener? Si la consignación es válida, produce idénticos efectos del pago. ¿Sí? Otra consecuencia que va a generar es extingue la obligación con todos sus accesorios.
también detiene el curso de intereses y traslada los riesgos de la prestación hacia el acreedor. Es decir, que una vez que el deudor efectúa la consignación, el depósito, le traslada al acreedor todos los riesgos que esa cosa podría llegar a tener. Porque en realidad es justamente uno de los efectos que va a generar esta mora del deudor. Se pueden dar dos situaciones. Una es que el acreedor acepta la consignación, es decir, que no la impugna cuando en ese proceso se le da traslado de que se ha efectuado una consignación, el acreedor no dice nada, entonces la consignación va a surtir efectos desde el día en que se notificó esa demanda. Esto, según lo que dice el artículo 907, inciso primero. Dice, la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida, ¿sí?, por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda. Ahora, si la consignación fue defectuosa, dice el artículo 907, inciso 2, y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de la notificación de la sentencia que la admite. En este caso, ¿qué es lo que se va a dar? El deudor inicia la demanda de consignación, el acreedor cuando contesta dice que alguno de los principios del pago no está dado, el deudor subsana ese defecto. Bueno, entonces acá, una vez que el juez declara válida, ¿sí?, la consignación a través de la sentencia, los efectos se van a producir desde la notificación de la sentencia, ya no desde la notificación de la demanda como se daba en el primer supuesto. Ahora, lo que nos dice el código es qué pasa si el acreedor rechaza injustamente la consignación. Bueno, en este caso lo que se va a entender es que también va a surtir efectos desde el momento en que es notificada la demanda. Bien, es decir, si el acreedor rechaza injustamente la consignación y después en una sentencia se la declara válida porque se dieron todos los requisitos, entonces se va a tener por surtido los efectos extintivos desde el día en que se notificó la demanda, como en el primer supuesto del 907. Es decir, como si no la hubiese impugnado. Otra situación que vamos a tener que analizar es que la consignación puede ser desistida, ¿sí? Es decir, dice el 909. Bueno, yo acá les puse todos los artículos, los requisitos, la forma en la que tiene que ser hecha la consignación. Bueno, acá el código nos va a evacuar toda esa cuestión. Dice, si la presentación consiste en una suma de dinero, se requiere que la boleta de depósito a la orden del juez interviniente. Entonces, con la demanda, ¿sí?, además se tiene que adjuntar la boleta de depósito de lo que se da en consignación. Si lo que se debe es una cosa indeterminada, elección del acreedor, y este es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. Es decir, acá lo que vamos a tener es un paso previo, es que el acreedor lo va a intimar, perdón, el deudor, ya en el proceso se lo va a intimar judicialmente al acreedor para que efectúe la elección, y si no lo hace, bueno, ya ahí entonces la elección la va a hacer el propio deudor y va a consignar la cosa que él ya elige, y en este caso ya se va a regir por el depósito de una cosa cierta, ¿sí?, ya no de una cosa incierta porque ya se practicó la elección. Y el último supuesto dice, si las cosas debidas no pueden ser conservadas o su custodia origina excesivos gastos, el juez puede autorizar la venta en subasta y ordenar
el depósito del precio que se obtenga, y en este caso es como si estuviésemos en el primer supuesto, en el inciso A, es decir, la entrega de sumas de dinero. Lo que les decía es que el artículo 909, en esto me iba a adentrar, nos va a hablar del desistimiento. ¿Y qué es lo que nos dice? Lo vamos a leer. El deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida justamente por el juez a través de una sentencia. Con posterioridad, solo puede desistir expresamente con el consentimiento del acreedor, quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores, los garantes y los fiadores. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que lo consignado fue aceptado o declarado válida la consignación por el juez, lo consignado adquiere carácter de pago. Por ende, es irrevocable unilateralmente por el solvens. Bien, es decir que unilateralmente el solvens no podría retractarse de esa situación. ¿Por qué? Porque los bienes ya pasan al patrimonio del accipiens. Ahora, puede suceder que se arrepienta con posterioridad a esta circunstancia y en este caso solamente con la conformidad del accipiens puede retrotraer su voluntad. ¿Sí? Esto es importante que lo tengan en claro. Y entonces, si la consignación es válida, extingue la relación jurídica y la decisión posterior del acreedor de aceptar el desistimiento no puede perjudicar a los codeudores y o fiadores que ya habían quedado liberados con la consignación. Bien, esto en cuanto a la consignación judicial. La consignación extrajudicial la vamos a ver a partir del artículo 910 y bueno, yo ya les había adelantado que es un depósito que se hace a través de un escribano de registro, siempre a nombre de disposición del acreedor, y se lleva a cabo todo un procedimiento en que hay que notificarlo, bueno, etcétera, para que esta consignación extrajudicial también surta efectos de validez y de pago, justamente. Acá ustedes lo van a poder leer en los artículos 910, 11, 12 y 13. Lo último que vamos a ver en esta clase es el pago con subrogación. Esto tiene que ver con cuando el pago lo efectúa un tercero. Bien. Y esto tiene que ver con los sujetos del pago, que nosotros ya habíamos visto que pueden ser interesados, no interesados, según si tengan ius solvendi o no tengan ius solvendi, es decir, derecho de pagar o no tengan ese derecho de pagar. Entonces, cuando el pago lo efectúa un tercero y este tercero sustituye al acreedor, es decir, que se coloca en el lugar del acreedor, vamos a estar en un supuesto de pago con subrogación. Y está expresamente regulado en el artículo 914 a 920 del Código Civil. Dice: el pago por subrogación transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor originario. La subrogación puede ser legal o puede ser convencional. Por eso acá le pusimos los artículos que regulan cada una de ellas. La subrogación legal está en el artículo 915 y la subrogación convencional en el 916 y 917. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Se produce la satisfacción del interés del acreedor, pero no se libera al deudor, porque este deudor ahora queda obligado hacia el tercero que efectuó ese pago. Y acá vamos a ver que o puede ser que el derecho le otorgue la acción de pago con subrogación, o puede ser que lo hayan convenido entre ellos. Entonces acá se van a ver estas diferentes situaciones y que justamente el código las regula en el artículo 915, 16 y 17. En cuanto a la subrogación legal, dice el 915, tiene lugar a favor de el que paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros,
Entonces, cuando dice con otros, está hablando del codeudor solidario. Cuando nosotros veamos las obligaciones solidarias, vamos a ver aquellas que son aquellas en las cuales tenemos una pluralidad, por ejemplo, de deudores, y cualquiera de ellos puede ser convocados a que lleve adelante el pago. Entonces, cuando uno de ellos realiza la totalidad del pago en exceso de su cuota parte, bueno, justamente va a tener una acción de subrogación para reclamarle a los otros codeudores lo que pagó en exceso de su cuota parte. Y también el otro supuesto es cuando dice eh, el que paga una deuda por otros. Es el caso del fiador, del garante. Cuando el fiador o el garante paga una deuda que él estaba garantizando, bueno, tiene también la acción de subrogación para colocarse en el lugar del antiguo acreedor. Va a tener todos los derechos, acciones y garantías del antiguo acreedor para cobrarle justamente a aquel que ha garantizado, que era el deudor y que pagó por él, ¿no? También dice el 915, se va a establecer esta acción en favor del tercero, interesado o no interesado, que paga con el asentimiento del deudor o en ignorancia. Esto también lo vimos cuando vimos los diferentes supuestos de los sujetos del pago. Del tercero interesado, que paga aún con la oposición del deudor, porque también dijimos en su momento que tiene ius solvendi, puede pagar aún en contra de la voluntad del deudor. Y el último supuesto es del heredero con responsabilidad ilimitada, que paga con fondos propios una deuda del causante. Es decir, acá lo que va a suceder es que se va a aplicar el beneficio de inventario y se van a diferenciar los bienes que son del causante y los bienes que son propios del heredero. Pero ¿qué pasa? El heredero paga con bienes propios una deuda del causante justamente para evitar que se rematen los bienes del causante y de esta manera se generen gastos innecesarios que pueden tornar que el producido de esa venta sea nada para él, ¿sí? Que no le quede nada después de deducir todos los gastos de las ventas. Entonces puede pagar con bienes propios y de esa manera, bueno, él se convierte, se subroga en los derechos del acreedor anterior. Y en cuanto a la subrogación convencional, eh, perdón, una cosa que me quedó por decirles es que eh, es excepcional esta subrogación, la legal. Entonces, esta enunciación del artículo 915 es taxativa. No puede haber supuestos que salgan de esta regulación del 915. Y la subrogación convencional se va a dar por dos circunstancias. Por convenio con el deudor y por convenio con el acreedor. El 916, perdón, nos va a regular la subrogación convencional por el acreedor, es decir, cuando el acreedor puede subrogar en sus derechos al tercero que paga, es decir, toma de un tercero y lo subroga, y también puede darse el caso en que esta subrogación sea por acuerdo del deudor, es decir, dice el 917, el deudor que paga al acreedor con fondos de terceros puede subrogar al prestamista. Es decir, lo subroga el propio deudor en el caso del 917. Es el típico caso del prestamista, ¿sí? Él toma dinero de otro, pero lo subroga en el lugar del acreedor. No es que el prestamista eh, paga como garante o como tercero interesado, ¿sí? Porque si no se daría el otro supuesto, el de la subrogación legal. Acá lo que se da es una situación en la cual el deudor toma dinero de un prestamista y pone al prestamista en el lugar del antiguo acreedor.
Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Si el prestamista pagase directamente, habría una subrogación legal. Bien, acá es una triangulación. Esto que les quede bien claro. Y el artículo 918 nos va a decir cuáles son los efectos. El pago por subrogación transmite al tercero todos los derechos y acciones del acreedor y los que son accesorios del crédito. El tercero subrogante mantiene las acciones contra los coobligados, fiadores y garantes, personales y reales, y los privilegios y el derecho de retención si los hubiese. Es decir, que se coloca en la misma situación del antiguo acreedor. Bien, del subrogado sería. Sería el subrogante, es el nuevo acreedor, el subrogado es el antiguo acreedor. Bien, con esto entonces terminaríamos esta clase y cualquier duda la vamos a evacuar en la clase virtual.